Salam, bienvenidos una vez más a mi canal, que les habla Dayana, y el día de hoy traigo un análisis de cómo ejercer como gerocultor o sociosanitario aquí en el País Vasco. Quédate, que te lo cuento todo. Para comenzar, he podido trabajar ya en 4 residencias en la zona de Bilbao. Esto quiere decir que me ha permitido poder obtener la experiencia necesaria para realizar este análisis. Lo que puedo decir de entrada es que cada empresa tiene y maneja un protocolo y gestiona la parte administrativa de forma única y propia de acuerdo a la cantidad de trabajadores y de residentes que se manejan en la planilla de la empresa. Aún así, hoy día puedo establecer de forma general un patrón que debe cumplir todo gerocultor. Y estos son los patrones. Todo inicia con la entrevista de trabajo. Si la entrevista de trabajo es exitosa, el reclutador te solicitará los siguientes documentos, los cuales son totalmente obligatorios. Entre estos tenemos la identificación, que puede ser NIE, TIE o DNI, la inscripción en la Seguridad Social, un número de cuenta bancaria, el volante de empadronamiento, el título de los estudios que realizaste, bien sea de sociosanitario, cuidador o TCAE, y además de esto tienes que tener, por supuesto, el permiso de trabajo activo. Puede también que te pidan anexar otro tipo de documentación, como lo es el certificado de manipulación de alimentos, carnet de conducir, el certificado de vacunación de virus del momento, ya sabes de cuál te estoy hablando, entre otros documentos. Ojo, estos documentos que estoy nombrando a continuación no son obligatorios. Algunas empresas los piden, otras empresas no lo piden, pero sí es importante nombrarlos. Por lo general, en el área del cuidado mayor hay gran demanda de personas con el grado de TCAE que ejercen actualmente como gerocultores, porque las plazas como técnicos de cuidados auxiliares de enfermería de aquí en adelante, TCAE, son limitadas en el sistema de salud privada. Aquí en Bilbao o en toda la comunidad vasca es bastante complicado conseguir una plaza como TCAE. No es como en otras provincias de España, que es mucho más fácil conseguir plazas como TCAE. Sin embargo, es importante recalcar que un TCAE puede ejercer como gerocultor o como sociosanitario sin ningún problema. Sin embargo, el sociosanitario no puede postularse a cargos como TCAE ni tampoco puede ejercer sus funciones. Pero si quieres trabajar como TCAE en la salud pública, tienes que presentar un examen académico, un examen de conocimientos. Estos exámenes se realizan cada tanto tiempo y se llaman oposiciones. De aquí en adelante le llamaremos OP. ¿Por qué hago referencia a este punto? Bueno, hago referencia porque el salario no va a ser el mismo si te dan un nombramiento como TCAE o como gerocultor. Además de eso, las actividades son totalmente diferentes. Ahora vamos a hablar de los turnos. Aquí en España el gerocultor se va a conseguir con 3 turnos. El matutino, que va desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el vespertino, que va desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche, y el turno nocturno, que empieza a las 10 de la noche y termina a las 8 de la mañana del día siguiente. Estos 3 turnos tienen un estimado de 20 minutos de descanso cada uno. Algunas empresas en el momento de la entrevista te va a ofrecer que de estos 3 turnos escoja uno para trabajar de forma continua. Sin embargo, en la mayoría de las empresas esto no será así y tendrás que ejercer como gerocultor de turnos rotativos tanto en la mañana como en la tarde. En algunas empresas también incluyen turnos rotativos nocturnos. Ahora bien, no siempre es así. Por lo general, la mayoría de las empresas te van a rotar de mañana y tarde, y si quieres rotar por el turno nocturno tienes que avisar a los recursos humanos para que te tengan en cuenta. También es importante nombrar que existe un personal de refuerzo. Este personal de refuerzo va de la mano con el tipo de jornada laboral que la empresa te ofrezca, ya que puede ser una jornada parcial o una jornada completa. Cuando la jornada es completa, hablamos que el trabajador debe cumplir con un 100% de horas. Esto quiere decir 40 horas semanales. Y cuando hablamos de una jornada parcial, dependerá del porcentaje de horas que la empresa te ofrezca. Y de allí saldrá tu remuneración. Entonces aquí es muy importante, siempre me hacen la pregunta, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto se cobra? Pues dependiendo de esto, dependiendo del tipo de jornada, habrá brilli, ¿sí? ¿Cuándo pagan los honorarios aquí? Se pagan bien sea a final de mes o al inicio de cada mes en una sola paga en el número de cuenta que entregaste en el momento de la entrevista. También es importante explicar que en la nómina a veces notaremos unos pluses económicos. Los pluses se tomarán de acuerdo a la antigüedad en el trabajo, si haces los turnos nocturnos, si tenemos feriados, si tenemos fines de semana
realizados, como por ejemplo los domingos, entre otros. Y obviamente no pueden faltar aquellos cómputos que nos restan a la nómina, como por ejemplo los más conocidos, el IRPF o la Seguridad Social, pero existen otras deducciones en la nómina que se les puedo dejar por acá. Es por todo esto que existen variaciones en el sueldo de un gerocultor. Además, también va a influir lo que es la ubicación demográfica de la empresa, porque no es lo mismo el salario que ofrecen en Alicante a el salario que van a ofrecer aquí en Bilbao, aunque las funciones que se ejercen son exactamente las mismas o al menos muy similares. Cuando tengas el contrato en las manos, te recomiendo que coloques tu firma en el lateral izquierdo del contrato. En cada hoja que aparezca una transcripción o que esté con contenido. ¿Por qué? Por seguridad, porque a veces pasan cosas y es mejor evitar esas cosas. Aún así, aunque las personas o el mismo personal de la empresa te diga que no es necesario, que eso ya no es así, por favor, hágalo. Hágalo por su propia seguridad. Después no diga que nadie lo advirtió. Para terminar el tema del brilli, el gerocultor va a ganar su sueldo dependiendo del convenio colectivo de los gerocultores o los socios sanitarios. Y aquí vamos a poner un paréntesis. El sueldo máximo que puede ganar un gerocultor o socio sanitario será más o menos entre unos 1.000 a unos 1.300 como máximo. Y ya de ahí para abajo hay variaciones porque tenemos que tomar en cuenta el porcentaje de la jornada laboral que te haya ofrecido la empresa. Hoy en día es muy raro o muy poco probable que una empresa te ofrezca un contrato indefinido. Aquí, tanto para los ciudadanos locales como para los ciudadanos extranjeros, cada vez es más difícil poder conseguir una plaza indefinida. Y esto a la larga lleva que tengamos problemas de estabilidad laboral. Como todo el mundo sabe, trabajo hay, sí, hay trabajo, pero normalmente los trabajos que se consiguen son temporales o eventuales, hasta que simplemente llega un día que la empresa te notifica que ya la relación laboral ha terminado y que tienes que empezar a buscar trabajo en otra empresa. Y usualmente esto sucede después de tener 6 meses cumplidos en la empresa o un máximo de 1 año. Por eso es que es común ver que los trabajadores aquí en España tengan hojas y hojas y hojas en la vida laboral. Y no es tanto porque no cuiden el trabajo o porque no duren en un trabajo, no es por eso. Es simplemente porque como los contratos son eventuales, como que nos obligan a estar de un trabajo en otro hasta que algún día una empresa nos ofrezca una plaza indefinida. Aquí en España, la empresa debe proporcionar al trabajador del equipo de protección individual de aquí en adelante, por sus siglas EPI, los cuales estamos hablando del uniforme, los zapatos, las pantallas protectoras, lentes, guantes, cubrebocas, batas desechables, entre otro equipo profesional que evite algún daño al trabajador dentro de la empresa. Para el personal indefinido vamos a observar que el EPI siempre será nuevo e incluso personalizado. Para nosotros los eventuales, la cosa no es tanto así. Para nosotros los eventuales, el EPI la mayoría de veces es reciclado. Y al final de la relación laboral con la empresa tienes que devolver este EPI. He notado que hay ciertas cosas que son como muy pudientas, muy íntimas, que no se devuelven. Entre estos tenemos el calzado o los zapatos de trabajo. Vamos a también tocar el tema de las protestas o huelgas sindicales de nosotros los socios sanitarios. Quiero que sepas que si tienes un contrato eventual, bien sea de corto plazo, mediano plazo o largo plazo, ni se te ocurra presentarte en estas protestas. ¿Por qué? Porque te pueden colocar el ojo y eso te puede traer grandes consecuencias laborales. Pueden despedirte e incluso te pueden colocar en una lista negra donde de ahí en adelante ninguna empresa sociosanitaria te llamará porque ya vas a quedar vetado de por vida. Si quieres apoyar a estas causas, lo más importante es apoyar desde adentro al personal fijo, al personal con contratos indefinidos que tienen derecho a ir a estas manifestaciones por medio del sindicato. Pero las personas que no son indefinidas, lo mejor es evitarlas. También, por tu seguridad, te recomiendo que te inscribas en el sindicato
de auxiliares de enfermería, aunque seas sociosanitario, es bueno hacerlo. El sindicato te puede ofrecer a ti lo que es asesoramiento jurídico, laboral, e incluso te puede aclarar dudas con respecto a los diferentes tipos de contratos o en cuanto a la paga se refiere. Además de esto, si porque pueden pasar cosas en el trabajo, llegas a tener un accidente donde involucra a un residente, tú vas a tener una póliza que puede resguardar si en dado caso te hacen una demanda por reclamos de daños y perjuicios. Entonces es importante tenerlo, porque si en dado caso esto llega a pasar y tú estás desprotegido, tendrás que pagar un abogado por tus propios medios y podría salirte demasiado costoso. Entonces, no solamente por esto es importante estar sindicalizado, sino que también puedes optar a reciclar tus conocimientos con formaciones continuas que ellos ofrecen a través de su página web, que tienen unidades crédito que suman a la UP. Así que, inscríbete. Nosotros los gerocultores tenemos derecho a los pagos remunerados por permisos varios que se nos puedan presentar durante nuestra vida laboral. Esto quiere decir que si se nos presentan este tipo de situaciones, nosotros vamos a tener permisos y vamos a recibir el 100% de nuestra paga en estos días que no vamos a estar laborando. O sea, van a contar como laborables. ¿De cuáles permisos estamos hablando? Que cuando te haces pareja de hecho, cuando te casas, cuando tienes el permiso de maternidad, el permiso de paternidad, si de repente estás pasando por un duelo por la pérdida de un familiar, si hay una enfermedad grave, si adoptas a un niño, entre otras que incluye lo que es la ley del trabajador. Aquí en España cuenta como permisos remunerados. Bien, ahora de forma breve les voy a comentar lo que se hace día a día en cada turno aquí en España trabajando como gerocultor. Espero ser lo más breve posible y si se me escapa algo, por favor, compártelo aquí en los comentarios. Vamos a empezar ahora con el turno matutino. El turno matutino es el más fuerte, el más estresante y el que más carga laboral tiene. ¿Por qué? Porque desde que tú llegas te encargas del 95% de las duchas y de los aseos de los residentes. Desde que llegas e inicias con este primer procedimiento, haces muchísimas cosas al mismo tiempo. Hablamos de higiene dentales, de duchas, tienes que estar pendiente de la vestimenta correcta del residente, de acuerdo a la estación del tiempo. No es la misma ropa que le vamos a colocar en verano a la que le vamos a colocar en invierno. A los caballeros se les hace el rasurado de su rostro. Vamos a estar pendiente del corte de las uñas. Cuando son personas con problemas de diabetes, hay que referirlas al podólogo o en este caso notificarle a coordinación para que sea coordinación que le corte las uñas. Hablamos también de que nosotros en el turno en la mañana vamos a proporcionar lo que es el desayuno, el almuerzo, el refrigerio y también una merienda. ¿Esto qué quiere decir? Que servimos y asistimos a los residentes a la hora de las comidas. También vamos a administrar medicación que son pautadas por el personal de enfermería, bien sea oral, dérmica, transdérmica, ótica, oftálmica, toda aquella medicación que no tenga que ver con la parte intravenosa o con curas. Eso se encarga enfermería. Vamos a realizar lo que son cambios de humedades. Por lo general se hacen 2 o 3 rondas de cambios de humedades. Vamos a realizar, dependiendo de la planta donde estés, actividades psicomotrices. En algunas empresas somos nosotros los gerocultores que lo hacemos, pero hay otras donde hay personal específico para este tipo de actividades. Además de eso, asistimos a lo que son las visitas con los familiares. También vamos a realizar lo que son funciones administrativas. Estamos hablando de reponer lo que es el material que estamos usando. Vamos a cambiar camas o lencería de acuerdo de la empresa. Hay unas donde eso se realiza, hay otras donde no se realiza. Incluso hay residencias donde tú tienes que preparar el comedor, hay otras residencias donde no preparas comedor. Pero lo que sí tienes que hacer es recargar los carritos de higiene, estar pendiente de que los dodotis estén suficientes en lo que es los baños, que los armarios estén ordenados, que el residente esté con vestimenta pulcra y acorde al día, que la ropa no esté rota. Si la ropa está rota hay que avisarle al familiar o en su defecto a coordinación. Además de esto también tenemos que estar atentos de si sube peluquería para llevarse a los residentes a retocar lo que es el cabello o otras situaciones. También nos encargamos de realizar los traslados de las camas, las sillas de ruedas a las camillas cuando los residentes salen del centro o llegan del centro.
Y al final de todo esto recogemos lo que es la basura, la tiramos, dejamos la basura limpia, entregamos lo que es la ropa sucia a lavandería y finalmente reportamos las incidencias. También cabe destacar que en algunas residencias los reportes se hacen de forma manuscrita y otras residencias de forma digitalizada, bien sea con computadoras o con tablets. Ahora vamos a empezar con cuáles son las funciones del gerocultor en el turno de la tarde. Como ya sabemos, el área de la salud siempre es continua, así que cuando el turno de la mañana termina a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde ya va ingresando el turno de la tarde. Entonces, hay una parte entre la 1:30 y las 3 de la tarde que también acostamos a residentes que tengan siesta pautada. Entonces, aquellas personas que entran a las 3 de la tarde se encargan desde ese momento de levantar las siestas. Cuando ya cumplen su hora de descanso, levantan a estas personas que tienen estas siestas pautadas, guardan la lencería en los armarios, están pendientes de que la lencería esté ordenada correctamente, cierro las ventanas, cierro las puertas, porque en la mañana se me olvidó decirlo, se abre para que se ventile las habitaciones. También en la tarde se sirve y se asiste lo que es, hay una hidratación, hay una merienda y por supuesto la cena. Aquí en la tarde también se administran medicaciones que son pautadas por enfermería. También hay 2 o 3 rondas de cambio de humedad. Se realizan también las actividades de psicomotriz a los residentes. También se coordinan las visitas. Si hay que hacer algún cambio de vestimenta, se realiza ese cambio de vestimenta al residente que por accidente se haya ensuciado su ropa. Y después de realizar todas estas actividades, después de la cena empieza el momento de acostarlos. Entonces, el turno de la tarde, antes de acostar a los residentes, también abre las camas. ¿Qué significa esto? Que se encarga de preparar las camas para que sea mucho más sencillo de acostar al residente. También prepara la ropa del siguiente día y deja, por supuesto, preparado lo que es el área de la ducha. Sí, hay veces que los residentes, dependiendo de la capacidad de los residentes y del personal, hay residencias donde se bañan a los residentes diarios y hay otras que tienen días pautados para sus duchas. Entonces nosotros dejamos alistados para el turno siguiente lo que es la toalla, las esponjas y la ropa, por supuesto, del residente. Para finalizar el turno de la tarde, por supuesto, también tenemos que dejar los cubos de las basuras limpios con bolsas nuevas, recargar todo el material porque nos vamos a desprovistos al turno de la noche. Y finalmente volvemos a reportar las incidencias y tanto el turno de la mañana como el turno de la tarde estará en continua comunicación con el coordinador o el jefe del área. El turno nocturno inicia a partir de las 10 de la noche y ellos inician, si queda algún residente levantado, tiene que incentivarlo a acostarse, inician las recenas, preparan la medicación en algunas residencias, no en todas, preparan la medicación para el día siguiente y durante la noche hacen 2 y hasta 3 cambios de humedad. Importante personal. En la mañana, por lo general, dependiendo de la residencia, es el turno donde más personal de gerocultores hay, porque es el momento donde más trabajo hay. En la tarde el personal se reduce a la mitad y en la noche se reduce aún más. Esto lo digo ¿por qué? Porque muchas personas creen que el turno nocturno es sencillo, pero realmente no es así, porque el 5% de las duchas que me faltó en el turno de la mañana muchas veces lo realiza el turno de la noche. Además de eso, también adelanta los desayunos para ciertos usuarios en específico y también adelantan alguna que otra medicación. Aquí quiero decirles o comentarles algo como personal o laboral del mundo de la salud, en diferencia de España con Venezuela. Cuando yo ejercía como enfermera en Venezuela y trabajaba en el turno nocturno, nosotros trabajamos de 7 de la noche a 7 de la mañana, o sea, estamos hablando de un promedio de 12 horas. Cuando trabajábamos en este periodo, nosotros teníamos un descanso de 4 horas. Realmente el equipo se dividía en 2 grupos. El grupo A, que se acostaba a las 11 de la noche y se levantaba a las 2 de la mañana, para luego el segundo grupo acostarse a las 2 de la mañana y levantarse a las 6 de la mañana para terminar la guardia, el grupo completo. Y pues aquí quiero recordarles que aunque aquí el personal nocturno trabaja 10 horas, solamente descansa 20 minutos. 20 minutos que son para refrescarse, para ir al baño, para comer y si acaso para cerrar un poquito los ojitos y descansar. Pero realmente aquí no se duerme. Aquí es continuo, continuo, continuo. Otra cosa que también quiero agregar, el turno de la noche también se encarga de la limpieza de las grúas, de las sillas de ruedas o del material que se ayuda para la movilización de los residentes. Y también sé que hay otras residencias que son muy pequeñas que no cuentan con
personal de otras áreas, que a la final el personal gerocultor le corresponde lavar la ropa, o sea, meter la ropa a lavar en la lavadora, meterla a secar, la saca, la tiende para que se seque, algunas cosas no la seca la secadora, tiene que doblar la ropa, plancharla y dejarla lista para el siguiente día. También en otras residencias, bien sea el turno de la mañana o de la tarde, tienen que hacer funciones de limpieza, bien sea limpiar lo que es el baño o pasar el coleto o la mopa, y todo esto depende de la residencia. Entonces es importante saberlo porque muchas veces cuando eres pasante estas cosas no te las dicen, y cuando vas al mundo laboral te das cuenta de que todas las residencias no trabajan igual. Solamente era un detalle. También tenemos otro personal que se llama el personal de refuerzo. Este personal aparece justo en las horas pico o las horas más críticas del mundo de las residencias, y estamos hablando bien sea del turno de la mañana en las horas de las duchas y en el turno de la tarde al momento de acostar. ¿Por qué? Porque tú tienes que, como gerocultor, bueno, yo como gerocultora, yo tengo un tiempo determinado para duchar a residentes determinados. Ejemplo, dependiendo del grado de dependencia de estas personas, tú vas a hacer estas duchas solo o con compañía de otro gerocultor. Entonces, cuando a ti te toca solo, te toca hacer entre 10, mejor dicho, te toca hacer entre 8 a 12 residentes en un lapso de 2 horas y media. Solamente para que lo tengas en cuenta. Y pues esto va a cambiar dependiendo del grado de dependencia de los residentes y del personal que se ubique en cada planta. Y para el momento de acostar es igual, o sea, te toca acostar entre 8 a 12 personas y todo tiene que ser racarrar, rápido, porque tanto para levantar como acostar tú tienes cierto tiempo determinado. Entonces, si no cumples con ese tiempo que se estipula, que por lo general son 5 minutos por residente, se te hace la mañana eterna, se te hace la noche eterna, y a la final terminas acumulando el trabajo, todo se entorpece en el servicio y a la final se vuelve un caos. Este personal de refuerzo por lo general es aquel personal que se contrata por jornadas muy cortas. Entonces vamos a ver personas que tienen una jornada laboral de un 40% o de un 50%. Entonces los vamos a ver que trabajan solamente 4 horas por turno. ¿Cuáles son las funciones de ellos? A pesar de que nos van a asistir en las horas críticas, también van a tener asignados según la coordinación unas actividades pautadas que se deben cumplir en ese rango de 4 horas. Y es importante tener este equipo de refuerzo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a necesitar una mano extra con algunos residentes, porque aunque esté pautado de una sola persona, a veces se necesitan 2 y hasta 3 personas para duchar o para acostar a los residentes. Entonces se agradece mucho una manito extra. Como pueden observar, pues esta es una profesión que amerita que la persona sea ágil, que sea perspicaz, que sea resolutiva, rápido, compañerista, y que también tenga una buena condición física, porque también vamos a realizar movilizaciones teniendo en cuenta siempre nuestra higiene postural. Ojo, dime en qué trabajas y te diré de qué padecerás. Así que si no cuidas tu higiene postural, muy probablemente desarrollarás patologías bastante dolorosas y crónicas durante el tiempo de ejercicio. Cuando hablamos de las movilizaciones y los traslados de los residentes, va a estar pautado según la norma que nos indique el fisioterapeuta, y todo dependerá del grado de dependencia del residente al que está bajo nuestro cuidado. Entonces vamos a ver que estas movilizaciones se pueden hacer de forma individual o de forma grupal, y que muchas veces puede ser con ayuda o sin ayuda de dispositivos de movilidad, como por ejemplo el bastón, la silla de rueda común, la silla de ruedas eléctricas. También vamos a ver el uso de grúas de saco o el uso de grúas de bipedestación, entre otros. Y a la final pues todo esto amerita de cierto esfuerzo físico. No olvidemos también la salud mental. Esto es un pilar fundamental en mi forma de pensar o en mi criterio. ¿Por qué? Porque a veces cuando trabajamos en estas áreas hay zonas que son súper tranquilas, son relajadas, todo fluye con tranquilidad, incluso muchas veces como que el turno se hace tedioso o largo o aburrido, porque es tranquilo, todo va súper tranquilo y todo fluye con normalidad. Pero existen otras áreas que son
súper movidas, que siempre escuchas ruido, siempre vas a estar en constante movimiento, nunca paras desde que llegas hasta que sales y más bien vas a necesitarte más tiempo para poder cumplir con las actividades que se pautan. ¿Y por qué digo que es importante nuestra salud mental? ¿Por qué? Porque si estás en un área tranquila, pues normal, o sea, el turno a ti se te va a aparecer, pues a la final, como terminas empatizando con los residentes, es muy bonito trabajar en estas áreas, pero hay otras donde hay mucho estrés, hay tanto ruido, hay sobrecarga laboral, que a la final puedes desarrollar migrañas crónicas o puedes salir sobrecargado laboralmente. Entonces se podría decir que dependiendo del área, pues este trabajo no es apto para personas ultrasensibles. No olvidemos tampoco a los estudiantes de sociosanitarios o de TCAES. ¿Por qué? Porque obviamente van a tener que ir a prácticas. Entonces, cuando vayas a prácticas es muy importante que te identifiques como estudiante, como pasante o como persona que está haciendo sus prácticas laborales. ¿Por qué? Porque en ese momento tú todavía no eres una persona titulada. ¿Y esto qué significa? Que muchas veces nosotros, cuando estamos trabajando día a día, hay personas que llegan a nuestro servicio y pensamos que es otro colega como nosotros y cometemos el error de pedir, porque yo muchas veces lo he hecho: oye, mientras que yo hago esto, ayúdame con tal cosa, o yo hago esto y tú haz otra cosa. Y es importante reconocer cuando son pasantes, porque realmente ustedes van allí es a aprender de nosotros, van a ver y a estudiar y a poner en práctica lo que se ve en clase, más no van a ir a realizar el trabajo de nosotros. Algo que también es cierto, cuando los pasantes o las personas que van de práctica a las empresas a, ¿cómo se dice?, a foguearse, nos ayudan muchísimo y de verdad que estamos súper agradecidos con ustedes, porque al final ustedes terminan siendo nuestros colegas y ya cuando son personal titulado se dan cuenta de cómo es este trabajo de duro. Y no dejes que personas, porque hay personas vivas y otras que somos personas honestas y realistas. No dejes que estas personas abusen de que tú estás allí, porque si llega a pasar algo, tú no puedes hacerte responsable de eso. O sea, tú estás allí para aprender, no para ejercer como tal la profesión. Entonces, ten mucho cuidado y espero que este video le haya servido a muchas personas que tengan pensado ejercer aquí como gerocultor o como sociosanitario. Y quiero agregar una última cosa ya para terminar este video. Ya como ustedes saben, yo soy enfermera en Venezuela y ya tengo 3 años y 5 meses en proceso de homologación aquí en España. Mi proceso ha sido súper lento, mis documentos aún están en ANECA y también soy TCAE porque yo homologué mi título de técnico superior universitario en enfermería aquí, por lo tanto eso me permite trabajar a mí en las residencias como gerocultora. Pero no he podido conseguir trabajo como técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Sin embargo, en otras provincias como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, se consigue mucho trabajo de TCAE. Aquí lo que sí abunda es el trabajo como gerocultor y también como cuidador, como asistente a domicilio. Es muy común aquí en País Vasco conseguir este tipo de trabajo. También es importante recalcar que hay personas como nosotros, TCAE, que dependiendo de la empresa muchas veces realiza funciones propias de TCAE, pero están recibiendo su honorario como TCAE. La mayoría, pues bueno, simplemente nos bajan de categoría y tenemos que ejercer como gerocultores. Y esto para que lo tengan muy en cuenta, porque cuando yo empecé yo no sabía estas cosas y la verdad me quedé así como que qué raro. Qué raro, pero pues esa es la realidad. Entonces, pues una de las opciones que tenemos nosotros los enfermeros que queremos homologar aquí es esta. Es bien sea homologar el título de TCAE para poder ejercer como gerocultor o como sociosanitario mientras que sale nuestra homologación, o si no eres técnico como yo en Venezuela, pues hacer el curso de gerocultor, el curso de sociosanitario, el curso de técnico auxiliar de enfermería, o muchas veces, de verdad, yo le hubiese seguido el ejemplo a mi colega. A veces cuando tú decides convalidar tu carrera de enfermería, dependiendo del país, lo mejor es empezar la carrera desde cero, porque fíjense,
Aquí la carrera de enfermería es de 4 años y ese es el tiempo que ya tengo homologando y prácticamente ya estuviese terminando la carrera. Entonces son cositas que quería compartirles y bueno, pues cualquier cosita estaremos aquí en el mismo canal a la misma hora. No mentiras. Bueno, entonces en términos generales, ya para terminar, traté de ser lo más explícita posible. Y si se me pasa algo por alto, si quieres comentar tu experiencia, si quieres dejar algún comentario sobre cómo es ser gerocultor para ti en tu experiencia, pues no dudes dejarlo aquí en la cajita de información. Y bueno, nos vemos en la próxima. Láster Arte.